Rusia ahora está librando una guerra en dos frentes, uno en Ucrania y otro contra su economía en desmoronamiento. Desde el primer día de la invasión, un reloj comenzó a correr y es uno que incluso los planificadores rusos no escucharon. El congelamiento rápido de fondos rusos extranjeros y la promulgación de sanciones cada vez más estrictas significaron que la operación de 3 días de Rusia para tomar Kiev ahora es una guerra de 3 años en constante desgaste y está desangrando las finanzas de Rusia. Ahora, con Moscú superando otra fecha límite de paz de la Casa Blanca, los economistas advierten que Rusia puede estar atrapada en el peor de los casos, incapaz de dejar de luchar, pero cada vez más incapaz de continuar. Pero una cosa está clara, el cofre de guerra está casi vacío. Cuando comenzó esta guerra, Rusia esperaba 2 cosas. Sería una victoria rápida y fácil, y Occidente no haría nada más que imponer sanciones en gran medida ceremoniales. En ese momento, Rusia tenía la mayoría de las cartas. Ya tenía una posición en Ucrania, con la toma de Crimea y los combates en curso en el este, entre fuerzas proxy y el gobierno ucraniano. También tenía lo que la mayoría creía que era un ejército de clase mundial, más que capaz de tomar la capital política de Ucrania antes de que la nación pudiera montar una resistencia efectiva. Sin embargo, la carta fuerte de Rusia era su comercio energético con Europa y el hecho de que desde 2014 Europa había mostrado un mayor interés en su propia prosperidad económica que en la seguridad regional. Otra evidencia de que Rusia no esperaba ni una guerra larga ni una fuerte respuesta occidental proviene del hecho de que no hizo ningún esfuerzo por salvaguardar una cantidad masiva de reservas de divisas en bancos extranjeros. Aproximadamente la mitad de las reservas totales de efectivo de Rusia, alrededor de 300 a 330 mil millones de dólares, se mantenía en bancos extranjeros. Gran parte de este dinero provenía de las ventas continuas de energía de Rusia, y históricamente se mantenía como un fondo para días de lluvia para exactamente lo que vendría después. Excepto que Rusia nunca creyó que Occidente realmente apretaría el gatillo. Europa y los Estados Unidos actuaron rápidamente, congelando más de la mitad de los 600 mil millones de la reserva de guerra de Rusia, cortando al Kremlin de las reservas. La mayoría de este dinero se guardaba en Europa, específicamente por Euroclear en Bélgica, quien había estado grabando intereses y dando la mayor parte de eso a Ucrania. Los Estados Unidos tenían alrededor de 5 mil millones de dólares, y Japón y los aliados occidentales cercanos tenían la cantidad restante. Pero Rusia tenía un segundo fondo para días de lluvia en casa, conocido como el Fondo Nacional de Riqueza. Compuesto por las ganancias de la venta de gas y petróleo, el fondo ha sido lo que ha mantenido a Rusia a flote a pesar de las pérdidas catastróficas en Ucrania. A partir de junio de 2025, el fondo ha bajado a un estimado de 39 mil millones desde su nivel preguerra de 112.7 mil millones y se está reduciendo día con día. Uno de los mayores factores de estrés para este fondo son los esfuerzos de reclutamiento en curso. Vladimir Putin se encuentra en una situación difícil debido a la resistencia continua de Ucrania. Para obtener cualquier ganancia en el campo de batalla, la nación ha tenido que lanzar grandes cantidades de mano de obra al matadero, posiblemente la única forma en que Rusia ha ganado una guerra desde el inicio de la revolución industrial. Sin embargo, esto conlleva un creciente peligro político, incluso a pesar del firme control de Putin sobre el poder y la costumbre de sus críticos de caer de ventanas altas. Históricamente, el pueblo ruso simplemente ha tenido un contrato social con el Kremlin. Sé tan corrupto como quieras, solo no interfieras con nuestras vidas. Putin ha honrado ese compromiso tácito, pero la guerra está trastocando eso. Para prevenir conflictos civiles, Putin ha ordenado bonificaciones y paquetes salariales cada vez mayores para los nuevos voluntarios. Pero el grupo de reclutas dispuestos, principalmente de minorías étnicas y regiones más pobres, se está agotando rápidamente. Una nueva ronda de movilización apuntaría a las ciudades cosmopolitas a continuación, lugares donde viven los rusos que importan, aquellos con dinero e influencia. Y es poco probable que toleren que sus maridos e hijos sean arrojados a la picadora de carne. A través del uso de grandes paquetes de pago y bonos de inicio, Rusia ha podido evitar otra movilización, incluso si eso significaba hundir una gran cantidad del Fondo de Riqueza Nacional en la financiación del esquema de mano de obra de Putin. Para todos los rusos, excepto los más ricos, estos enormes paquetes de pago pueden cambiar la vida. El salario promedio en Rusia es de alrededor de $15.500 al año, y este es el bono de inicio promedio en 37 regiones rusas. Algunas regiones ofrecen bonos de hasta $20.000, y no hace mucho tiempo, algunas ofrecían hasta $38.000 solo por registrarse. Según los datos rusos, que probablemente estén manipulados para negar información crítica al oeste, Rusia está pagando alrededor de 22 millones al día para contratar nuevos reclutas, o más de 8.000 millones al año.
los gobiernos regionales se ven obligados a asumir alrededor del 75% de este costo, aunque muchos presupuestos regionales están subvencionados por, lo adivinaste, el presupuesto federal, y por lo tanto el Fondo Nacional de Riqueza. Para la mayoría de los rusos, la oferta es simplemente demasiado buena para rechazarla. Pero si te estás preguntando por qué estos pagos no han hecho ya un agujero en el presupuesto ruso, la respuesta se encuentra en una solución alternativa oscuramente eficiente. La mayoría del dinero no se paga por adelantado. Los reclutas solo reciben la bonificación completa después de servir durante un periodo fijo, siendo los reclutas que reciben las mayores bonificaciones los que son enviados a los combates más duros. Al igual que los indultos que se ofrecían a los convictos, pocos viven lo suficiente para cobrarlos. Los problemas rusos requieren soluciones rusas. A medida que la nación sufre cada vez más impuestos por parte de Ucrania y sufre los efectos de las sanciones, su economía continúa estancándose, requiriendo rescates masivos. En mayo de este año, el Ministerio de Finanzas retiró $500 millones para cubrir el déficit federal y se gastaron miles de millones en grandes proyectos de infraestructura. Alrededor de $16.500 millones se dedicaron a financiar una línea de tren de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo. La dependencia de Rusia en los viajes aéreos debido a sus vastas extensiones significó que se asignaron $85 millones para la compra de nuevos aviones. Cortada de los fabricantes occidentales, la flota de Airbuses y Boeings de Rusia ha sufrido un aumento en las tasas de accidentes debido a la falta de nuevas piezas disponibles para el mantenimiento. Esto ha llevado a una desaceleración en los viajes aéreos rusos y a utilizar los fuselajes existentes para canibalizar piezas y mantener otros aviones en el aire. También se asignaron $4.000 millones para comprar nuevos trenes de metro para San Petersburgo bajo un acuerdo de 25 años. Mientras tanto, cientos de millones más desaparecieron en programas militares y de inteligencia clasificados, cuyos detalles se mantuvieron en secreto para evitar exponer capacidades estratégicas. La mayor parte de estos fondos probablemente se destinó a expandir la base industrial militar de Rusia, incluyendo el aumento de la producción de municiones y la mejora de la infraestructura de defensa a puertas cerradas. Al final, a partir de junio, se cree que el Fondo de Riqueza Nacional de Rusia ha bajado a poco más de $21.000 millones, con 137.3 toneladas de oro en reserva, bajando desde las 394 toneladas antes de invadir Ucrania. Es importante recordar que Rusia no está financiando completamente la guerra desde su Fondo de Riqueza Nacional. Este fondo ha actuado, en cambio, como un amortiguador presupuestario debido a los déficits, especialmente contra la caída del precio del petróleo ruso. Por eso ha tomado años agotarlo, pero las sanciones cada vez más estrictas y ahora la amenaza de sanciones secundarias están apuntando a extinguir este fondo. A principios de junio de 2025, el petróleo ruso continúa fluctuando, pero se cotiza alrededor de $52, y Europa está a punto de establecer un tope de precio de $45. Esto está muy por debajo de los 69.70 que el presupuesto federal necesitaba para mantenerse estable. Si estas cifras no cambian, el Fondo Nacional de Riqueza podría agotarse en aproximadamente un año, poniendo una cuenta regresiva en la guerra de Ucrania o en el continuo control del poder del presidente Putin. Sin embargo, la aplicación va a depender de la represión de la infame flota sombra de Rusia, una vasta gama de petroleros que Rusia utiliza para eludir las sanciones. Pero la flota en sí es más complicada de lo que podrías pensar. Para mantener a flote el presupuesto de Rusia, esta flota sombra se compone de dos componentes principales, la flota gris y la flota oscura. La flota gris en sí es un fenómeno completamente nuevo, inspirado por la guerra en curso y las sanciones contra Rusia. Está compuesta por empresas que se establecieron rápidamente después del estallido de la guerra y las sanciones contra Rusia. Estas empresas trabajan para ocultar los orígenes reales y la propiedad de sus barcos, dificultando que las fuerzas del orden nacionales y las guardias costeras determinen si un barco está violando las sanciones o no. La práctica de saltar de bandera obstruye aún más la imagen, con barcos que cambian regularmente su registro con diferentes estados. La flota oscura no juega a la pretensión de legitimidad. Se estima que está compuesta por 1.000 embarcaciones. Utiliza activamente el engaño para ocultar tanto su carga como su punto de origen. Esto incluye cosas como desactivar los sistemas de identificación automática y la manipulación de identificación y ubicación, una práctica que no solo es ilegal, sino que también puede ser peligrosa, ya que podría potencialmente llevar a un evento de colisión mayor. Rusia también utiliza cientos de barcos viejos con credenciales de seguridad falsificadas, que por sí mismos pueden representar un gran peligro ambiental. La cooperación de agentes estatales en lugares como Dubái, donde estos barcos a menudo están registrados a través de empresas fantasma, facilita la operación de estos barcos.
Y si se identifica un barco, a menudo simplemente se anclarán en algún lugar y transferirán su petróleo de un barco a otro, algo que han estado haciendo a plena luz del día y a la vista de los espectadores desde la costa. Y la vigilancia e incluso la recopilación y gestión de datos de inteligencia artificial han llevado a una disminución en el uso de sus flotas sombra por parte de Rusia. Sin embargo, un gran problema ha sido la ambigüedad en torno a la ley sobre la interdicción en aguas internacionales, que podría convertir una operación policial en una militar al provocar una respuesta del ejército ruso. Justo un incidente de este tipo ocurrió en mayo, cuando un caza ruso intentó intimidar a un barco de la Marina Estonia, que detenía a un petrolero de la flota sombra rusa. Muchos economistas ven cada vez más que atacar directamente a la flota sombra de Rusia podría ser más constructivo que una reducción adicional de la brecha de precios en el petróleo ruso. Al hacer que menos barcos estén disponibles para mover petróleo, las sanciones tienen un mayor efecto, y las nuevas políticas parecen estar funcionando, con el uso de petroleros sombra de Rusia cayendo del 81% de las exportaciones de petróleo crudo en enero al 65% en abril. Los ingresos totales de combustibles fósiles de Rusia también cayeron un 6% mes a mes, a pesar de que el volumen aumentó en un 1%. Rusia, en realidad, había planeado un año destacado y restaurar los pagos al fondo de riqueza. Sin embargo, la caída de los precios de la energía ahora está descarrilando esos planes, una víctima de la excesiva dependencia de Rusia de la energía y su economía. Y se ha dicho comúnmente, Rusia no es una nación con gas, es una estación de gas disfrazada de nación. Con más de la mitad de su Producto Interno Bruto proveniente de su sector energético, Rusia está siendo golpeada financieramente tanto por las sanciones como por los constantes ataques contra su infraestructura. Este último es especialmente problemático porque algunos daños a la infraestructura energética realizados por Ucrania simplemente no pueden ser reparados. Históricamente, Rusia ha dependido de la tecnología occidental para operar tanto sus operaciones de extracción como de refinación, pero las sanciones de guerra pusieron fin a esas operaciones compartidas. Por lo tanto, hay algunos equipos que simplemente no pueden ser reemplazados. Por su parte, Ucrania ha sido muy estratégica con su objetivo de energía rusa. La mayoría de los ataques han sido dirigidos a refinerías o instalaciones de almacenamiento, con el objetivo de causar un cuello de botella en la producción de energía rusa. Las refinerías son muy costosas de construir y mantener. Un solo ataque a componentes críticos puede paralizar las operaciones durante meses. Los ataques con drones ucranianos han apuntado repetidamente a la infraestructura clave dentro de las refinerías de Rusia. Incluso los comentaristas prorrusos han admitido tanto, notando cuán quirúrgicamente precisos se han vuelto estos ataques. El doble golpe de atacar los sitios de almacenamiento también significa que el cuello de botella de Rusia está empeorando. La nación ha tenido que limitar la producción debido a una desaceleración en la refinación, estimado en alrededor del 10% hace unos meses, y una falta de espacio de almacenamiento, y las cosas están a punto de empeorar. Según 3 ejecutivos de petróleo rusos que hablaron con Reuters bajo la condición de anonimato, Rusia tendrá que reducir la producción nuevamente. Este fue un factor impulsor importante en el alto al fuego energético, donde ambas partes dejaron de golpear la infraestructura del otro. Sin embargo, una vez que Rusia lo rompió, Ucrania reanudó su mortal reinado de drones una vez más. En febrero de 2025, los ejecutivos de petróleo rusos temían que la producción pudiera caer por debajo de 9 millones de barriles por día. Esta cifra está destinada a caer rápidamente si Ucrania logra golpear con éxito más refinerías de Rusia, y la escasez de petroleros empeora aún más la situación, con 3 de los puertos occidentales de Rusia reportando una disminución del 17% en las exportaciones. China e India, bajo presión internacional y amenaza de sanciones secundarias, han comenzado a rechazar a algunos petroleros rusos. Algunos puertos en India y China incluso han negado el acceso a una estimación de 1/5 parte de los petroleros totales de Rusia, creando una enorme reserva de petróleo crudo que la nación ha tenido que comenzar a almacenar directamente en los barcos. No es tan simple como apagar la producción y luego volver a encenderla. Un pozo de petróleo, una vez excavado, solo puede ser sellado con múltiples tapones de concreto, un proceso costoso que lleva tiempo. Reiniciar la producción significa perforar a través de toneladas de concreto, y si el pozo es más antiguo, necesita ser inundado con agua para forzar el ascenso del petróleo. Luego está el problema de la seguridad. Reiniciar la producción en pozos de petróleo sellados no siempre es un proceso sencillo. Según Clay Bratches, vicepresidente ejecutivo de Apache Corp, podría ir sin problemas o volverse peligrosamente impredecible. Y a eso añade los significativos costos iniciales que deben cubrirse antes de que un solo barril fluya de nuevo, y es claro por qué esto representa serios desafíos para una Rusia con problemas de liquidez.
A pesar de esto, Rusia se ve obligada a reducir la producción y almacenar cada vez más petróleo en petroleros sin tener un destino en mente. Una bomba de tiempo ambiental, dada la condición de algunos de estos barcos, algunos en Occidente e incluso en China, han expresado su preocupación de que Rusia pueda permitir que ocurra un desastre natural para presionar al mundo a permitir que su petróleo fluya o correr el riesgo de que más accidentes inunden las playas globales con petróleo. La producción diaria de Rusia, que cae por debajo de los 9 millones de barriles al día, es una señal crítica de problemas presupuestarios. Es una fuerte caída desde los 11.25 millones de barriles al día que la nación estaba produciendo en 2019, cuando estaba construyendo su fondo de riqueza nacional. Con el alto al fuego energético fuera de la mesa, Ucrania ya está atacando la energía rusa, reduciendo aún más la capacidad de almacenamiento y refinación. Las refinerías en Ryazan, Volgogrado, Syzran y Astrakhan se vieron obligadas a cerrar la producción debido a huelgas anteriores, tardando entre semanas y meses en restaurar la operación. Los ataques a los oleoductos que suministran petróleo también están causando estragos. UCD Luga, situado en el mar Báltico, es uno de los mayores puertos de Rusia y redujo las transferencias de petróleo a los petroleros a la mitad de su capacidad en enero, un mínimo de 4 años. ¿Cuándo se quedará finalmente Rusia sin dinero para financiar su guerra? Sigue siendo objeto de debate, pero el hecho de que su tesoro de guerra se esté reduciendo diariamente no lo es. Finalmente, las acciones de Washington podrían ser el factor decisivo, ya que la administración de los Estados Unidos tiene el poder de lanzar un salvavidas a la máquina de guerra rusa o asegurar su derrota. El agotamiento del Fondo de Riqueza Nacional de Rusia no necesariamente significará el fin de su capacidad para hacer la guerra, pero sí significará el inicio de un riesgo político extremo para Putin. Ya ha habido recortes significativos a los programas de bienestar en toda Rusia debido a las tensiones presupuestarias y la guerra que ocupa un porcentaje significativo del presupuesto estatal. Una vez que se agote el fondo de riqueza, Rusia se verá obligada a recortar aún más en programas sociales e incluso de infraestructura. Esto corre el riesgo de aumentar el descontento que el Kremlin, a pesar de su control absoluto sobre los medios rusos, puede que no sea capaz de aplacar. Y lo peor de todo, llegará en un momento en que la nación tiene cientos de miles de veteranos de combate regresando a casa desde el campo de batalla, una mezcla política potencialmente peligrosa para el Kremlin y un movimiento que refleja la caída de los zares rusos. En otros 12-18 meses, puede que no sea una cuestión de si Rusia puede seguir luchando en Ucrania o no, sino más bien si Putin tiene el capital político para mantener a Rusia unida y evitar que se desmorone por completo. Incluso cuando las arcas de Rusia no estaban rebosantes, la campaña estaba lejos de ser fluida. Mira cómo Ucrania impidió a Rusia una victoria en el primer día para ver cómo una blitz planeada de 3 días se convirtió en una batalla agotadora, o haz clic en este video en su lugar.